Bien amigos, como nos indica el enunciado, tenemos entonces dos conjuntos, uno constituido del grupo de matemáticas y el otro grupo de olimpiadas. Entonces, de los que practican, fútbol sala, tenemos a Pedro, a Diego, a Carlos, a Roberto, a Edgar, a Hugo y a Rolando, mientras que los que aplican a la parte de olimpiadas son Andrea, Diego, Cristina, José, Edgar y Rolando. Dado que tenemos dos conjuntos, la representación gráfica de estos se hace con dos sectores circulares que serían los conjuntos de olimpiadas y los que juegan fútbol sala. Bien, estos dos conjuntos pueden tener presumiblemente una zona de intersección, la cual puede estar ocupada por los elementos que sean comunes a ambos conjuntos, es decir, que están tanto en el grupo de las olimpiadas como en el grupo que practica fútbol sala. A partir de la ubicación de los elementos dentro del diagrama de Venn podemos ir resolviendo los interrogantes que nos propone el sistema, haciendo referencia a qué personas están en ambos equipos, o quienes están en al menos uno de los dos equipos, o quienes están solamente en el equipo de olimpiadas, o quienes están en el equipo de fútbol sala. Entonces vamos a proceder a ubicar los elementos respectivamente. Entonces diligenciamos primero la parte de la intersección. Son los elementos que son comunes a ambos conjuntos. Entonces encontramos que Diego se ubica en ambos conjuntos, por lo tanto Diego estaría en la zona de intersección. Bien, podemos también ver que Edgar también se encuentra en ambos conjuntos, y podemos ver que Rolando también se ubica en ambos conjuntos. Entonces en la intersección vamos a tener a estos tres elementos. Bien, ¿qué quedaría? Entonces en este costado izquierdo quedarían únicamente los elementos que corresponden al conjunto de fútbol sala, donde estaría Pedro, donde estaría Carlos, donde estaría Roberto, donde estaría Hugo, como elementos o componentes del conjunto. En contraposición vamos a elegir los elementos que únicamente están en olimpiadas, que sería Andrea, Cristina, José. Esos serían los elementos que únicamente están constituidos de ese conjunto de las olimpiadas. Entonces, a partir de eso podemos empezar a dar respuesta a los interrogantes. Por ejemplo, ¿quiénes están en ambos equipos? Entonces, en ambos equipos están Diego, Edgar y Rolando. ¿Qué representa este sector de acá? ¿Qué representan ellos? Ellos representan la intersección. M intersectado con O. Entonces, a la primera pregunta, la respuesta sería la intersección de M con O, que evidentemente en forma extensiva incluye a Diego, a Edgar y a Rolando. Por su parte, la segunda pregunta hace referencia a quienes están en al menos en uno de los dos equipos. ¿Quiénes están en al menos en uno de los dos equipos? Como queremos saber que al menos estén en uno o dos equipos, no en equipos compartidos, entonces serían los elementos que están únicamente en el conjunto de fútbol sala o en el conjunto de las olimpiadas. Dado que estamos utilizando el extremo izquierdo y derecho de la distribución del diagrama de Venn, entonces hacemos referencia a que esto sería la diferencia simétrica entre los dos conjuntos. Entonces la diferencia simétrica entre M y O sería la solución a ese interrogante, es decir, elementos que no pertenecen a la intersección, que pertenecen únicamente al fútbol o únicamente a olimpiadas. Entonces ahí tendríamos a Pedro, a Carlos, a Roberto, a Hugo, a Andrea,
a Cristina y a José. Esos serían los integrantes que estarían en al menos uno de los dos equipos, dado que nos piden que al menos estén en uno de los dos equipos. Entonces ellos son los que hacen parte de los elementos y corresponderían a la diferencia simétrica entre los conjuntos. Bien, ¿quiénes están en el equipo del fútbol sala pero no olimpiadas? Entonces serían únicamente los elementos que pertenecen al fútbol sala, es decir, Pedro, Carlos, Roberto y Hugo. Este sector de acá, ese sector exclusivamente de acá, que estoy subrayando, sería la respuesta a esa pregunta. Y este sector sería M menos O. Es decir, la diferencia de el conjunto M con el O, entendiendo que estos son los elementos que están únicamente en M pero que no están en O, siendo Pedro, Carlos, Roberto y Hugo la respuesta a este interrogante. Bien, ¿quiénes están únicamente en el equipo de Olimpiadas? Bueno, cuando nos preguntan quiénes están únicamente en el equipo de Olimpiadas, nos están diciendo quiénes se ubican solamente en el sector exclusivo de el grupo O. En este caso tendríamos este sector, que estaría constituido entonces de los elementos de Andrea, Cristina y José, y por lo tanto este sector negro que acabamos de sombrear sería O menos M, es decir, la diferencia del conjunto O con el conjunto M, entendiendo que la diferencia hace alusión a los elementos que pertenecen a un conjunto pero que no están en el otro, y que por lo tanto marcan su diferencia. Aquí podemos observar entonces que las diferencias no son conmutativas, no es lo mismo la diferencia M menos O, porque me habla de Pedro, Carlos, Roberto y Hugo, a la diferencia O menos M que me habla Andrea, Cristina y José. Bien, ¿quiénes están solo en uno de los dos equipos? ¿Quiénes están solamente en uno de los dos equipos? Pues Pedro, Carlos, Roberto, Hugo, Andrea, Cristina y José están en un solo equipo. De esta manera pues abordamos el problema de teoría de conjuntos.